Bendiciones. Buenas noches a cada uno de ustedes. ¿Cómo están? Qué bueno que se encuentren muy bien. Eh, bueno, les digo al tiro, el título de este mensaje se llama Ahora pensemos en esto. Lo voy a volver a repetir. Ahora pensemos en esto. Hace algún tiempo atrás hablaba con una persona y que decía una cosa bien interesante, que hay dos fechas fundamentales y claves para el mundo cristiano. Una es Navidad y la otra es Pascua. ¿Por qué son tan claves e importantes? Porque todo el mundo sabe que alguien nació y que alguien murió. No necesariamente quién o qué, pero como que esa idea anda circulando por ahí. Entonces, ¿dónde está la excusa de nosotros? Que nosotros sabemos la verdad, que nosotros sabemos quién es esa persona. Lo sabemos. Pero sin embargo, y aquí viene el sin embargo, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras fuerzas y energías han sido secuestradas. Y han sido secuestradas por un señor de rojo y un cazanoticias nos mandó una información. Quiero que por favor preste atención a la pantalla. Nada que decir, solamente que si estaba afanado, si estaba puesta su motivación en eso, olvídelo. Se acabó. Está donde tiene que estar. Así que ahora pensemos en esto. Vamos a pensar en esto. Independientemente de que la fecha sea o no la exacta, la correcta, ahora la fecha de Navidad, el 24 y 25 de diciembre, independientemente de eso, la verdad es que sí tenemos una gran oportunidad de hablar del que nació. Y no solamente del que nació, sino que del rol que Jesús no solamente hace por nosotros, sino por toda la creación, por toda la humanidad, por todos, por cada uno de nosotros, creamos o no creamos, por todos, sin distinción. Y resulta que dentro de esta excusa, de verdad uno tiene que estar preparado. Uno como que quiere hablar de la Navidad y como que de repente, ¿y qué hablo de la Navidad? Como que se te enredan las ideas, como que de repente uno maneja mucha información y por eso el título de este tema es Ahora pensemos en esto. Les voy a dar algunas ideas para que podamos tener en mente en este tiempo de Navidad. Resulta que, hace algún tiempo nos regalaron a mi esposa, a mí, un calendario de Adviento. No sé si alguien sabe qué es el Adviento. Y bueno, se usa en la fe católica. En realidad es bien interesante cómo ellos se preparan para este tiempo de Navidad. Y saben, una de las cosas que yo no sabía era que no solamente se preparan para Navidad, sino que también preparan sus corazones como esperando la segunda venida. Y me sorprendió. Realmente me sorprendió eso. Y resulta que nosotros igual deberíamos hacer algo así, prepararnos para Navidad, y no solamente para celebrar Navidad con nuestra familia, nuestros seres queridos, y como nosotros querramos celebrar, sino que también recordar de que hay una segunda venida, que el Señor viene. No sabemos cuándo, pero viene. Y resulta que lo primero que ahora debemos pensar es en la siguiente idea: en la promesa de un príncipe de paz. Lo primero que debemos pensar. Y resulta que en el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículos 5 y 6, habla acerca de esta promesa, una profecía. Así que quiero que abra su Biblia allí o que pueda mirar la pantalla para que podamos hacer lectura de esta porción. Dice así, el 6. 6:7 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno
y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Estaba leyendo, no me acuerdo, se me olvidó, lo iba a anotar, no lo anoté, no sé por qué, ahora la embarré, tuve que haberlo anotado. Pero sí me acuerdo de esto, de un matemático, de un físico astrónomo, hizo el cálculo de las probabilidades de que las profecías mesiánicas se cumplieran. Así, no sé qué fórmula usó, no tengo idea, pero el hombre lo hizo. Y su resultado fue de que las probabilidades que las profecías mesiánicas fueran efectivas, se cumplieran, era de 1 en 100 cuatrillones. No sé si conoce ese número, pero dibuje el 100 y 15 ceros para el lado. Ese es el número, para que se lo imagine. Entonces uno dice, wow, tan improbable era, pero sucedió. 600 años antes del nacimiento de Jesús, el Señor trajo revelación a Isaías y su palabra fue declarada y se declaró esto, que el Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. ¿Y qué es? Es la promesa de un príncipe de paz. Ahora pensemos en esto. La Navidad marca el inicio del plan. No sé si antes había pensado, pero el plan de Dios, la Navidad es vital. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué es tan importante? Porque Él va a hacer la reconstrucción de la relación de la creación de Dios con Él. Por eso es tan importante y por eso debemos pensar en eso. Es el inicio del plan, de la ejecución del plan de Dios. Se comienza a ejecutar con el nacimiento. Una de las cosas importantes que el Señor quiere es, Él quiere restaurar la relación del hombre, de su creación, con Él. Porque fue destruida por la desobediencia. Y la desobediencia trajo pecado. Y un ser santo no puede estar con algo corrompido. Y el nacimiento de Jesús trajo esa posibilidad, la posibilidad de la redención, de ser redimidos. No sé si usted sabía, pero príncipe de paz viene de conceptos bien interesantes. Por ejemplo, la palabra príncipe deriva de la palabra zar, que significa líder o capitán. Y la palabra paz deriva de shalom, que significa completado. Y qué extraño, ¿por qué es tan importante esto? Porque lo que el Señor quiere es que nuestras vidas sean completadas, sean llenadas por Él, que su propósito sea en nuestras vidas. Y a través del príncipe de paz, del guía, del capitán que quiere completar su plan en nosotros, quiere ejecutar este plan en nuestras vidas. Y por eso debemos pensar en esto. Él nos invita a estar completos como en su diseño original. Esa es la invitación del príncipe de paz y una de las misiones que Él quiere y tiene para nuestras vidas. De nuevo, estar completos. Él vino a reconciliarnos con Dios. Es un puente, ¿se acuerdan los que hicimos vida abundante hace mucho tiempo atrás? Un puente. Es el puente que está entre los hombres y su lugar santo. Él es el que hace esa conexión. El príncipe de paz, Jesús. Ahora, ¿saben? Esa plenitud, la plenitud de vida divina, no puede estar en nosotros si nosotros no la aceptamos, si nosotros no la queremos reconocer y si no le damos el lugar que merece. No va a estar en nosotros. No seremos completados si nosotros no cumplimos con esa parte.
en reconocerle, en aceptarle, en dejar que pueda actuar en nosotros. Una de las primeras cosas que debemos pensar en este tiempo es en lo siguiente, lo voy a leer porque me quedó bonito, dice: ahora debemos pensar en que Él envió a su Hijo, a su único Hijo, para nacer en este mundo, para rescatar lo que se había perdido. En este tiempo de Navidad, en eso debemos pensar. Otra idea para pensar en esta Navidad, o en este tiempo de Navidad, o de Adviento, próxima Navidad. ¿En qué debemos pensar? El poder de creer en lo imposible. El poder de creer en lo imposible. Vamos a ir al libro de Lucas, Lucas capítulo 1, y vamos a leer del 26 al 45. Pero no lo vamos a leer todo completo, vamos a ir leyendo por secciones. Esta porción la vamos a separar en 3 partes, pero vamos a leer del 26 al 45 al finalizar esta parte. Y la primera parte vamos a leer del 26 al 33, ¿ok? Un relato conocido por todos nosotros, pero igual sería bueno leerlo para que veamos algunos detalles interesantes. Vamos del 26 al 33. Dice: cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea. Una virgen llamada María, ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y le dijo: saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, dijo el ángel, porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. En esta parte de la porción vemos que cuando el ángel se le aparece a María, yo no sé si a usted se le apareció un ángel, pero imagínense la cara de María, escuchando todo eso del ángel, y ella, de verdad estaba como sorprendida, confusa, sin saber a lo mejor cómo actuar en ese momento, porque de verdad era algo inusual, algo inesperado, algo de verdad que único. Seguramente nosotros actuaríamos así, tal cual, algo único. ¿Y qué es lo interesante de esto? Aparte de tratar de imaginar la cara de María al escuchar el relato y la noticia que tiene el ángel. ¿Saben? El pecado, la información que estaba recibiendo María era la siguiente: que el pecado iba a ser derrotado. Pero antes de eso, que lo iba a derrotar tenía que nacer. Y tenía que nacer de una mujer, y esa mujer era la persona que estaba escuchando esa información. Y ella estaba así como que, ya, sin entender mucho, pero ¿saben? Ella ya sabe todos los corazones, y al escoger a María yo sé, y todos sabemos que no se equivocó. Por muy confundida que estuviera en ese momento, sorprendida y a lo mejor en shock, el Señor sabía lo que iba a pasar con María. Y por eso la escogió. Había sido escogida para que en su vientre estuviera allí el Hijo de Dios. Y no solamente eso, sino para que ella fuera la madre de esa criatura.
Y no solamente eso, sino que fuera la consejera, la motivadora, la cuidadora, la guía de ese niño que iba a ser tan importante. ¡Wow! Mira la noticia que tenía Gabriel para María. Para poder creer en lo imposible, Dios nos va a equipar con un propósito. ¿Y qué fue lo que hizo con María? ¿Y saben qué? Siempre hace lo mismo el Señor. Cuando nos quiere equipar con un propósito, siempre va a hacer esto. Número 1, nos va a demostrar su amor. Amén. Le demostró amor a María, le dice al ángel, muy favorecida. Sí, le dice, oye, eres increíblemente especial. Hay algo distinto, diferente en ti. Eres única. Lo otro que hace es, te invita a confiar. Te invita a confiar. Y lo tercero, da el propósito. Tú vas a ser la madre de ese niño. Y ese va a ser tu propósito de vida. ¿Cuál es el propósito que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas? A lo mejor es distinto para todos. A lo mejor tenemos algunos propósitos comunes, claro que sí. Pero siempre hay un propósito especial para cada uno de nosotros. Así como tuvo un propósito con María, también lo tiene contigo y también conmigo. Una de las cosas importantes de esto es que el Señor siempre cuando nos da alguna misión especial, tiene un mensaje para nosotros. Siempre hay un mensaje. Y ahora, pensemos en esto. ¿Sabes cuál es su propósito? A lo mejor no lo sabe aún. Y si no lo sabe, la respuesta es simple. Pídale a Dios que se lo revele. Solamente Él se lo puede enseñar. No puedo ser yo, no puede ser un líder, no puede ser los pastores, nadie. Así es, Señor, amén. Dios le va a revelar el propósito. El de María fue ser la madre del Creador, la madre de Jesús, del príncipe de paz. Ese era el propósito de María. En la Biblia no se dice que María, nos señala que ella iba y hacía milagros. No se dice eso. No se dice de que iba y predicaba a las multitudes. Tampoco. Siempre se habla de María como la madre de Jesús. Siempre. Porque ese era su propósito. Y por eso tu propósito y mi propósito seguramente no van a ser los mismos. Por eso, si aún no lo sabes, pídele al Señor que te lo revele. Él quiere demostrar tu amor. Él quiere demostrar que nosotros podamos confiar en Él. Y Él quiere darnos esa labor. Pero sigamos con el texto. ¿Qué pasó más adelante? Del 34 al 37. ¿Cómo actuó María? Porque el relato continúa, dice, ¿pero cómo podrá suceder esto? Le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril. Ahora ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues nada es imposible para Dios. Amén. Así es, Señor. Wow. Al principio de esta porción, María se hace la pregunta obvia, o sea, ya sí, pero ¿y cómo va a pasar todo esto? ¿Cómo va a suceder
toda esta gran noticia que me estás dando? Porque le plantea su realidad. Y así como cada uno de nosotros tenemos nuestra realidad individual, seguramente cuando el Señor nos habla, o si ya nos le habló, es lo más natural que eso suceda. Nosotros vamos a plantear nuestra realidad. Señor, pasa esto. Eso pasa conmigo. Esto es lo que tengo y esto es lo que soy. ¿Cómo hago que lo imposible se haga posible? Porque aquí estamos hablando de algo imposible. ¿Cómo se hace que algo imposible se haga posible? ¿Saben? En esta hermosa temporada que es Navidad o los preparativos para Navidad, en una de las cosas que nosotros debemos pensar es en nuestras situaciones. Para algunos quizás hayan situaciones muy difíciles, imposibles a lo mejor naturalmente hablando, pero aún en lo imposible, Dios hace que sea posible. Y en eso debemos pensar también, que en lo imposible, Él puede hacer lo posible. Dios se encuentra trabajando en cada una de nuestras situaciones para que lo imposible se haga posible. Estos hechos milagrosos que nos narran las Escrituras no son para que uno diga, oh, qué bonito. No es para eso, sino para que veamos que todo eso que parecía irreal, inalcanzable, impensable, así como pasó aquí, también puede pasar acá. Amén. Sí, Señor. Porque el poder de Dios hace que todo sea posible. Mira lo que dice Lucas 1, dice, pues nada es imposible para Dios. La Reina Valera dice, nada es imposible para la palabra de Dios. Nada, nada. Sigamos con el texto. Leamos hasta el 45. Y María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel le dejó. Pocos días después María fue deprisa a la zona montañosa de Judea, al pueblo de donde vivía Zacarías. Entró en la casa y saludó a Elizabeth. Al escuchar el saludo de María, el bebé de Elizabeth saltó en su vientre y Elizabeth se llenó del Espíritu Santo. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor de la madre de mi Señor venga a visitarme? Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Amén. Sí, Señor. Esta visita no es cualquier visita. Uno de repente se la pasa por alto, pero aquí hay cosas muy lindas, que nos van a bendecir. Algo poderoso sucede cuando nosotros confiamos en lo que Dios puede hacer con nosotros y en nosotros. ¿Se acuerdan de la cara de María cuando el ángel le estaba entregando la información? Decidió confiar. Y decidió confiar de que todo iba a estar bien. Y fue llamada bendita porque creíste en lo que el Señor iba a hacer. Porque le creyó en lo que le dijo. Y fue bendita. Si crees lo que Dios dice, la verdad es que el plan se va a llevar a cabo. ¿Qué es lo que el Señor te ha dicho últimamente? ¿Qué es lo que ha mostrado para tu vida? ¿Crees en eso? Sí, Señor. Cada uno de nosotros hemos recibido en distintos momentos
distintos mensajes del Señor. ¿Creemos realmente en eso? María decidió creer y fue llamada bendita. Una de las cosas que no se dice es que al creer María, ella se liberó del miedo y de la ansiedad. Porque imagínense, María iba a tener un bebé de un padre desconocido. O sea, era un problema por todos lados. De verdad era un problema. Pero ella decidió creer y al creer Dios la bendijo. Y toda esa ansiedad, todo ese temor, toda esa angustia que pudo haber tenido esta mujer, se fue. Porque decidió creer. ¿Tiene miedos y temores? ¿La ansiedad de repente ha tocado su vida? Decida creer. Decida creer en el plan de Dios para su vida. Ahora, pensemos en esto. El poder de confiar en lo imposible trajo paz y bendición a María. ¿Podrá pasar lo mismo en nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Una tercera idea que quiero compartir con ustedes para que meditemos y pensemos en esta Navidad es la siguiente. El temor frena el plan de Dios. El temor frena el plan de Dios. Vamos a Mateo, el capítulo 1. Vamos a leer del 18 al 23. Ahora vamos a ver a José. Dice, este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo al recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Vamos a detenernos ahí un momento, porque era ahora el turno de José, o sea, María en Navidad no es sin José y María, o sea, no puede ser. Y resulta que la Escritura habla de José. Dice que este hombre tuvo miedo. Que tuvo miedo y dice literal que él pensó en irse lejos, arrancarse, porque por la costumbre él estaba en el derecho de repudiarla y que pasara lo que pasara con María, y él quedaba libre porque yo no fui. Estaba en su derecho. Pero el Señor tampoco no se equivoca con quién escoge y con quién llama. Y cuando escogió a José, dijo, yo sé que algo bueno hay en este cabro. Y lo probó. Y obvio que a José le dio miedo, le dio susto. Imagínense que José se va, no hay Navidad o se acaba. No, ahí los pastores con la pura María
fome. Una de las cosas interesantes que podemos extraer de esta porción es que el temor te paraliza, te para en seco, te llena de ansiedad, te puede hacer correr, incluso te invita a esconderte, a huir. Y es una de las cosas favoritas que tiene el enemigo hacia nosotros, meternos miedo, asustarnos. Y nos distrae con "Oh, no, ¿y si hago esto? No, es peligroso, mejor no. No sé, no me tinca, como que no". Y hace todo esto para que nosotros no podamos ver que cuando vamos en la dirección de Dios, Él nos trae la seguridad. Y cuando vamos hacia allá, nos pone miedo y nos llena de ansiedad. Y eso era lo que estaba haciendo con José. Lo puso ansioso, llenó de miedo. Imagínense a ese José, ahí a lo mejor se quedó dormido en la última, ahí desvelado, cansado, ahí, con la noticia que le dijo la María esta. ¿Qué hacía José? Y en una noche llena de tensión y ansiedad para este hombre, el Señor dijo: no, pues si el plan ya está listo, lo voy a visitar. Y mandó a su ángel en un sueño. Le dijo: José, tranquilo, hay un plan para ti. Te necesito. Tengo un propósito en tu vida. Necesito que seas el padre, que seas el ejemplo de mi hijo en la tierra. Esa fue la misión de José. Y de José se habla así, un poquitito, pero creo que cumplió su misión. Cumplió el propósito. ¿Y saben por qué? Porque no tuvo miedo. Porque sacó toda esa ansiedad que tuvo encima. Porque entendió el plan de Dios en su vida. Y dijo: le echamos para adelante nomás. Queremos una Navidad linda y me van a poner en un pesebre. Así que vamos. Una de las cosas interesantes es que la Navidad, el nacimiento de Jesús, estuvo en peligro un montón de veces. En su nacimiento, incluso después del nacimiento, antes del nacimiento, el viaje de María, imagínense, tremenda guata, pudo haber perdido el bebé en ese viaje, tranquilamente. Tranquilamente. Siempre estuvo en peligro la Navidad, siempre. Pero el Señor siempre la cuidó. Y por eso es importante y por eso debemos pensar en esto. Dijo: a estos protagonistas yo los quiero en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad y en la historia de los corazones de cada uno de nosotros. Y que la conozcamos y que la podamos vivir y contar y que nos representen. Este hombre y esta mujer pasaron por las mismas emociones, sentimientos, frustración y responsabilidad, las mismas que cada uno de nosotros. Y aún así Dios le puso un propósito en la vida de ellos. En un tiempo de dolor y confusión de José, Dios lo visitó en un sueño, desafiando su temor con la paz del propósito divino para su vida. La posibilidad de ser el padre terrenal del mayor hombre que el mundo ha conocido. Cuando buscamos la paz de Dios, ¿saben qué hace? Derrota el temor, derrota el miedo, la ansiedad, los derrota.
Ahora pensemos en esto. El temor que pueda haber en nosotros está frenando el plan de Dios en nuestras vidas. ¿Lo está frenando? Veamos la respuesta de José, del 22 al 23. Todo esto sucedió, o sea, la del ángel dice, todo esto sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo, lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. ¿Saben una de las cosas interesantes que de este tiempo de José, lleno de ansiedades, de miedo, de muchos pensamientos, a lo mejor hasta contradictorios? El Señor le revela su plan y se lo revela completito. ¿Sabe cómo combate el Señor la ansiedad y el miedo? Con su palabra. Amén. Con la palabra revelada. Sí, Señor. Amén. Y con la palabra revelada, José dejó atrás todos esos pensamientos que a lo mejor lo perturbaron toda una noche y que no lo dejaron dormir y que a lo mejor con el cansancio del cuerpo, y el Señor dijo, esta es la mía. Así es, Señor. Y le reveló su palabra. No solamente su propósito, sino que la palabra de Dios en la vida de José fue revelada. José, necesito lo siguiente, que ese niño nazca, que esté bien, que esté protegido por su madre, por su padre, y que cuando nazca ese niño, se inicia este plan. Y que ese plan va a ser de que yo esté en medio de mi pueblo. Por eso te necesito. Por eso te necesito, José. No solamente se le revela a José el plan, sino que también la explicación de todo. Se dice que las profecías se van a cumplir con este nacimiento. Imagínate, seis siglos atrás fue revelado esto. Y es el tiempo de que se cumpla. Y no solamente eso, sino que este plan necesita de tu ayuda. Porque yo he visto tu corazón. Necesito que ese puente sea guiado por un hombre con un corazón valiente, con un corazón honesto y con un corazón dispuesto a seguir este desafío. Y José aceptó. En esta temporada de Navidad debemos pensar en esto. Debemos encontrar alivio sabiendo que Dios está en nosotros, porque Él nos ha nacido. Ha nacido un niño. Y no solamente allí en el pueblo de Belén, sino que también quiere nacer en nuestros corazones. Y como dice la canción de Rescate, hay en un corazón pesebre. Ahí quiere estar. Quiere que tengamos ese tipo de corazón. Dios está con nosotros, nos escucha, está a nuestro lado. Él quiere quitar nuestro miedo, nuestra ansiedad. Quiere que en nuestras vidas se revele su plan, que lo podamos comprender y que su palabra sea revelada a nosotros, para que podamos estar seguros, contentos, tranquilos, de que Él nos guía, Él nos cuida. Ahora, pensemos en esto. Vamos a orar.